Vamos a ir con esta noticia. ¿Se acuerdan cuando nosotros insistimos hasta el hartazgo? ¿Cuántas veces insistimos que había que desinstalar TikTok? Que la persona que usa TikTok está favoreciendo el régimen comunista anticristiano de China. ¿Se acuerdan cuando hicimos por lo menos 15 informes denunciando cómo ByteDance, la casa central de TikTok, utilizaba la información de los usuarios para filtrar la Big Data de Occidente hacia Oriente? ¿Se acuerdan cuando nosotros informamos detalladamente cómo TikTok había favorecido la ideología de género y cómo esta empresa, gracias a sus usuarios, a la cantidad de consumidores que tienen y los generadores de contenidos que tienen, estaban promoviendo el crecimiento de una empresa progresista? Bueno, parece que nuevamente, para sorpresa de nadie, como bien nos marca aquí nuestra querida amiga Shell Pecker, lo que avisamos hace 3 años atrás cuando dijimos que era lo peor que podía hacer un occidental en usar TikTok, no importaba ya ni siquiera la batalla cultural, que la verdadera batalla cultural era desinstalarlo. Parece que esa teoría conspirativa por la cual tanta gente se nos burló, parece que al final teníamos razón. Parece que al final hay gente que se está dando cuenta de que no se puede favorecer nada que provenga de un régimen anticristiano con campos de concentración y persecución religiosa a todo disidente, que es lo que está pasando hoy con el régimen comunista. Porque la Corte Suprema confirmó por unanimidad la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Es decir, el famoso primer mundo ya está entendiendo de qué se trata esto. Hay gente que ya está despertando en su conciencia, hay gente que está logrando ver la realidad, hay gente que se ha escapado del buenismo y la corrección política y está entendiendo dónde está el enemigo hoy. Está entendiendo cómo hoy los metas capitales y los organismos transnacionales están configurando un gran ministerio de la verdad al estilo orwelliano. La noticia en cuestión nos confirma efectivamente la prohibición de TikTok que había desarrollado el Congreso y dictaminó que no viola la primera enmienda, que es la enmienda destinada a la defensa de la libertad de expresión. Nos dice la noticia que tomo de The Federalist, uno de los sitios más serios que hay, por cierto. La Corte Suprema confirmó el viernes en un fallo la legislación de prohibir TikTok de propiedad china, que es constitucional. Cito, según el fallo del tribunal, el Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para abordar sus bien fundamentales preocupaciones de seguridad nacional con respecto a las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con el adversario extranjero. Ya veníamos advirtiendo porque hace 3 años atrás nosotros dijimos, los propios empleados de TikTok confesaron en un juicio público de que eran obligados a horas de la madrugada por el cambio de horario a enviar información de la Big Data al régimen comunista chino. Había pruebas públicas, no nos quisieron creer, pero aquí está la verdad. Una vez más, por eso uno anda tranquilo por la vida, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz y tarde o temprano se demuestra quiénes son los que se esconden detrás de una supuesta ofensa y quiénes son los que seguimos diciendo la verdad cueste lo que cueste. Dice el tribunal, por las razones expuestas, que es toda esa documentación que nosotros hemos expuesto en nuestro sitio web y en nuestros canales hace 3 años. Concluimos que las disposiciones impugnadas no violan los derechos de la primera enmienda de los peticionarios. Qué gracioso ver a funcionarios de China hablar de libertad de expresión. Qué gracioso. En abril, el Congreso había aprobado un proyecto de ley para prohibir TikTok y cualquier aplicación controlada por los adversarios extranjeros. Y el presidente Biden, demócrata de izquierda, decidió, curiosamente, promover esta petición principalmente, para los que no conocen la historia completa, principalmente porque veía que había una gran presión de los propios demócratas que aún siendo de izquierda no querían pactar con el comunismo.
Eso es muy interesante. TikTok Incorporated, bajo la empresa matriz de China ByteDance, que es lo que venimos denunciando hace tiempo, demandó al fiscal general Garland alegando que la prohibición violaba la libertad de expresión de la primera enmienda. La Corte Suprema determinó por unanimidad el viernes por la mañana que la legislación del Congreso es constitucional. He hecho esta noticia desde hoy, ahora que lo recuerdo, pero ya se venía trabajando en el boceto hace una semana atrás, lo que permite que la prohibición entre en vigor desde este domingo. Sin embargo, permite al presidente otorgar una extensión de no más de 90 días si se hacen ciertas certificaciones al Congreso sobre el progreso hacia una desinversión calificada. Esto significa que para que no haya un confinamiento, que se le da 90 días a TikTok para recuperar la inversión. Esto es vender su capital, vender sus acciones a personas que deseen conservar esta plataforma, pero que ya no va a responder a la casa matriz de ByteDance. Esto creo que es importante tener en cuenta. Se le da un periodo de desinversión controlada. Es decir, que no quede en manos del extranjero. Ahora, esto me parece muy hipócrita, porque sí se permitió, por ejemplo, que el capital de George Soros se hiciese con cualquier cantidad de radios y de emisoras de radios que estaban vacantes en Estados Unidos. Hoy George Soros controla casi el 80% de las emisoras radiales que habían quedado vacantes en Estados Unidos. Entonces, me parece un poco hipócrita cuestionar el comunismo chino. Insisto, en ese punto es sano, pero no cuestionan, por ejemplo, la inversión de George Soros. Al contrario, a George Soros se lo ha premiado. Los demandantes, entre ellos TikTok, argumentaron que la designación de la aplicación controlada por adversarios extranjeros específico de TikTok y el requisito de desinversión del proyecto violaba la primera enmienda. El tribunal consideró que no funciona de esa manera. El tribunal incluso llegó a señalar la amenaza sustancial que representa TikTok para la seguridad nacional, porque se estaba filtrando información de Occidente. Tenían acceso a lo más íntimo de cada celular. Esto se demostró en juicio. Yo no sé quiénes de ustedes siguen conservando TikTok. Me sorprende que teniendo la verdad frente a uno, la soberbia de decir, no, las cosas no son como se me muestran, son como yo quiero que sean. Todas las personas que ustedes conozcan que tienen TikTok tienen que mostrarle este video. La empresa matriz ByteDance es propietaria del algoritmo propietario de TikTok que se desarrolla y se mantiene en China y, según el fallo, es responsable del desarrollo de partes del código fuente. ByteDance está sujeta a las leyes chinas que le exigen asistir o cooperar con el trabajo de inteligencia del gobierno chino. Esto es decir, ByteDance está obligada por ley a enviar toda la Big Data del mercado occidental al gobierno chino, garantizando que el gobierno chino tenga acceso y control de los datos privados de cada usuario de TikTok. ¿Y ustedes siguen utilizando TikTok? Esa es la gran pregunta. ¿Bajo qué excusa? Pues no en vano, Tom Cotton se refirió a TikTok como una aplicación de espionaje comunista. Pueden ver aquí, por ejemplo, su Twitter. Una aplicación de espionaje comunista. ByteDance negoció con funcionarios del Poder Ejecutivo para desarrollar un acuerdo de seguridad nacional que resolviera estas preocupaciones entre el 2021 y 2022, pero los funcionarios finalmente determinaron, sin embargo, que el acuerdo propuesto por ByteDance no mitigaba adecuadamente los riesgos planteados por los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El proyecto de ley prescribe medidas de cumplimiento tales como sanciones civiles y acciones del fiscal general. Esto es la noticia que tenemos para compartir hoy día. Insisto, tenemos que estar atentos porque de lo contrario, estas empresas progresistas van a seguir filtrando información y escalando en lo que es la batalla cultural. Son empresas que están fomentando lo peor en los niños. Están fomentando lo peor de lo peor de lo peor en los niños. No en vano, en Inglaterra, donde tiene un gran mercado, es donde más proliferó
precisamente la ideología de género.